El año pasado hicimos un estudio de la mitad de los caminos de la red de caminos naturales de España y este año efectivamente lo hemos completado. El estudio del año pasado dio buenos frutos y la idea era comprender ya la globalidad del sistema y darle también nuevas funcionalidades al análisis. Bueno, el primer objetivo era completar el análisis, pero no solo nos hemos quedado ahí, no queríamos extender el análisis a la totalidad de la red y ya, sino que hemos revisado también las nuevas fuentes de datos que teníamos en cuenta en el previo estudio. Ahora hemos incluido más, tenemos nuevas fuentes de datos, todas ellas también fuentes de datos novedosas, son datos provenientes de redes sociales o de Google, o de aplicaciones como Wikiloc o Strava, y luego por otro lado también de fotografías que suben los usuarios en la red, y lo que hemos hecho ha sido ampliar las fuentes de datos para poder tener un análisis más completo. La metodología la teníamos ya testada y habíamos visto en el estudio anterior que daba frutos. Da mucha información que podemos comentar después sobre el uso de los caminos que pueden ser útiles para los gestores o también para los propios usuarios. Pero ahora mismo, al comprender nuevas fuentes de datos, lo que hemos hecho ha sido aumentar la cantidad de información que podemos dar sobre algunos aspectos del camino, y luego otra de las grandes novedades ha sido completar el visualizador, que ahora mismo es una plataforma online mucho más completa. Pues ahora está dividido en distintas secciones. La primera de ellas es una sección informativa que es, desde mi punto de vista, bastante importante porque pone en valor las fuentes de datos, apunta a la metodología que se ha utilizado y sobre todo deja ver que es un estudio serio, se hace desde el rigor de la academia y de la ciencia, ¿no? Lo hacemos desde la universidad con técnicas que llevamos muchos años trabajando. Por un lado, dejamos ver ahí la metodología, dejamos ver los resultados y pasamos a las otras pestañas que son más de visualización y análisis. La página, digamos, más protagonista del visualizador es un gran panel de control que permite visualizar un mapa online dinámico por el que se puede navegar, que permite encender y apagar capas de información y que a la vez presenta distintos gráficos que van dando información sobre el uso, por ejemplo, de los caminos a lo largo del día o a lo largo del año, sobre también algunos filtros que se pueden meter para analizar, por ejemplo, cuáles son los orígenes de las rutas o los destinos, cuáles son los puntos más fotografiados, etc. Hay otra pestaña que hace un análisis un poquito más avanzado que nos pedían algunos gestores sobre el uso espaciotemporal, y ahí lo que hacemos es ver cuál es la dinámica de uso de los caminos a lo largo del tiempo. El año pasado habíamos detectado que había algunos caminos, por ejemplo los caminos del norte, que tienen un mayor uso en verano. Sin embargo, los caminos del sur, por ejemplo los de Andalucía, tienen una caída en verano y tienen los picos, digamos, de uso sobre todo en primavera, ¿no? Bueno, hay algo intermedio, como ocurre en las Canarias, que son los caminos naturales que tienen un uso un poquito más, digamos, medio y contenido a lo largo del año. Nosotros hemos hecho un análisis de esa estacionalidad muy enfocado en los gestores, pero que también es de mucho interés para el resto de las personas. Y hay una última pestaña o página que es un pequeño explorador que permite ir recorriendo la red de caminos naturales a través de algunos de los caminos más emblemáticos de la red. Entonces, pues, vamos haciendo clic en algunos de ellos, se visualiza solo ese camino y podemos ir curioseando. Funciona un poco a modo de story map, de lo que hablamos ahora, ¿no? Para ir conociendo también con algunas de las fotos del camino pues la realidad de algunos de ellos y que sirva de enganche también para la curiosidad de algunos usuarios. En la primera fase del estudio, que fue la que se realizó el año pasado, partimos de una encuesta a todos los gestores y nos pudieron compartir también qué información tienen, pero qué información no tienen, cuáles son sus limitaciones. Entonces, en ese sentido hemos integrado la información que pudimos recopilar de ellos, pero nosotros hacemos mucho énfasis en algo, sobre todo con los gestores, que es que este tipo de estudios a partir de datos de fuentes no convencionales no viene a sustituir el trabajo de toma de datos que ellos están haciendo. De hecho, es muy necesario, por ejemplo, el conteo de turistas, el aforo que ellos a veces realizan de los caminos, porque aportan datos que a través de estas redes o de estas fuentes no tenemos. Entonces, lo que entendemos es que el trabajo con los gestores tiene que ser un trabajo continuo. Nosotros creemos que para ellos puede ser una herramienta de utilidad, pero la verdad que esto funciona en los dos sentidos. Necesitamos que ellos mismos también nos den información de manera continua para poder ir enriqueciendo el visualizador.
Esto funciona normalmente con datos que nosotros llamamos datos revelados, no declarados, ¿no? Cuando hacemos investigación hay dos tipos de datos, por ejemplo, los que uno declara en una encuesta. Yo te digo, para mí lo más interesante de este camino es este lugar, pero los datos revelados son datos que se revelan, digamos, no porque alguien te los diga, sino porque dejan una huella, por ejemplo. Es decir, nosotros analizamos el comportamiento de los turistas y ese comportamiento revela que algunos puntos de interés están aquí o allá. Entonces, este tipo de análisis para los gestores, por ejemplo, da información de cuáles son los orígenes de las rutas, dónde se concentran, que eso es muy interesante porque, por ejemplo, algunos gestores pueden decidir si deben fortalecer un aparcamiento o planificar un aparcamiento en algún lugar donde de manera natural se está dando una salida continua de turistas o una llegada continua de turistas, ¿no? Entonces tenemos información de dónde salen y de cuándo salen los picos, ¿no? Si hay que dimensionar, por ejemplo, un centro de información, tenemos información de cuánta gente sale de cada lugar o de algún entorno en determinados lugares, o cuál es el potencial, cuánto capta una determinada población del turismo que genera un camino que pasa cerca. Algunas captan muy poco porque son poblaciones de paso, sin embargo otras captan mucho porque son el inicio y el fin de la ruta de los viandantes, que luego pueden parar ahí a comer, etc. Con lo cual eso es algo ya muy relevante. También les da información de cuáles son los puntos de mayor interés, a través, por ejemplo, de las fotografías que nosotros recogemos. Estas fotografías nos visualizan o nos permiten visualizar desde dónde se han tomado, pero también cuál es el impacto que tienen en redes sociales, el número de visualizaciones. Con lo cual también es un proxy o es una aproximación de cuál es el interés que pueden tener algunas zonas, con lo cual los gestores saben desde dónde parten los turistas, cuáles son los puntos que más fotografían o que más interés suscitan, etc. Y esas dos son quizá de las más importantes. Luego, todo lo que vemos nosotros de la estacionalidad es interesante, y luego también hay algo que para ellos puede ser también revelador, que es que nosotros tenemos las rutas completas de los viandantes, no tenemos solo el tramo del camino natural, y eso es muy importante porque un camino natural puede formar parte de un ecosistema, digamos, de rutas que está muy fortalecido, del cual solo forma una pequeña parte, pero entender cuál es tu lugar en un todo es muy importante, porque a lo mejor gracias a que otra ruta tiene mucho interés, pues te ves afectado positivamente, o todo lo contrario, hay algo que te está afectando negativamente, pero tú puedes entender, digamos, tu papel en la globalidad de las rutas que se hacen en el entorno también de los caminos naturales. Desde luego, porque por ejemplo otra de las fuentes de datos que tenemos en cuenta son los puntos de interés de Google, que ellos nos dan datos de la presencia de población en tiempo real en determinados lugares, con lo cual también complementamos eso, es decir, gente del mundo de la empresa que tenga interés en montar un restaurante o en montar una empresa de aventuras. Lo que van a poder es ver cuáles son los flujos de gente, es decir, estos lugares tienen mucha presencia de población los fines de semana, no, estos funcionan muy bien en vacaciones, no, oye, estos sin embargo tienen afluencia a lo largo de todo el año, ¿no? Pues todo eso les da información muy valiosa, ¿no? De cuál es el uso actual. Es una herramienta de análisis para muchos, digamos, gratuito, porque eso está ahí y les puede aportar algo muy valioso también a las empresas, ¿no? Para ver ese potencial, digamos, que tendrán en el futuro. En ese sentido también, partiendo de las mismas fuentes, que para mí yo creo que lo más interesante es ver cómo cada una arroja luz sobre un aspecto determinado que tiene interés, digamos, distinto por cada una de las partes, pues los usuarios, por ejemplo, pueden tener mucho interés en los puntos de otros usuarios que meten en sus rutas, que suben a Strava o Wikiloc, porque de ahí también tenemos los puntos de interés, donde se concentran, te pueden decir dónde hay una fuente, dónde hay un punto informativo, dónde hay un desvío para un lugar u para otro, pero también el número de fotografías. Por ejemplo, cuando ellos se meten y ven los lugares más fotografiados, pues porque sean un mirador o que sea un lugar especialmente bello, pueden ir para allá. Entonces no tienes la información solo de un plano que te dice, bueno, esto es un mirador, no. Como os decía antes, es la información revelada por los propios usuarios. Habrá muchos lugares que no están ni siquiera contemplados en las guías y que sin embargo emergen como puntos de interés porque la gente los fotografía. Tú lo puedes ubicar y decir, oye, pues mira, esta parte no me la quiero perder, etc. Y luego también hicieron mucho hincapié desde Caminos Naturales en dejar, por ejemplo, información del número de etapas, ¿no? Por ejemplo, para planificar una ruta, los usuarios también pueden encontrar aquí algo de interés porque pueden ver
por ejemplo, cuál es el número de etapas de un camino. Es decir, yo tengo este puente 4 días libres de vacaciones, me apetece hacer un camino natural. Pues pueden buscar, aprovechando que tienen ese tiempo, un camino natural que tenga 3 etapas o que tenga 4 etapas y dejar quizá uno más cortito para otra ocasión. Entonces tienen filtros que les permiten ir recorriendo toda la red por número de etapas, número de personas que lo hacen. Si son, por ejemplo, gente interesada en bicicleta, filtra y puede ver cuáles son las más transitadas en bicicleta. Entonces pueden ir acotando y hacerlo también como una herramienta, digamos, exploratoria de, bueno, por dónde me apetece ir, ¿no? Para nosotros lo interesante es entender que esto, por eso lo decía un poco así, es un estudio inacabado en el mejor sentido de la palabra. Es un estudio que yo creo que está llamado a ser un estudio continuo y además un estudio muy abierto, porque al igual que este año con respecto al anterior hemos aumentado el número de fuentes de datos, se pueden ir metiendo nuevas fuentes de datos y enriquecer aún más el estudio. Bueno, sí, porque a mí me gusta mucho la montaña y algunos de ellos, por ejemplo el que hay en la Sierra de Guadarrama, aquí en Lozoya, pues sí lo conocía bien porque es un estudio, o sea, perdonad, es un camino que he transitado mucho y de hecho cuando nos contactaron para realizar este estudio me hizo especial ilusión porque amo la montaña y porque conecto mucho con la experiencia real del usuario, me veo allí ya y cuando he trabajado con fotos pues lo he disfrutado mucho. Yo creo que es un tesoro que tenemos, la verdad, y que el trabajo que está haciendo Caminos Naturales es un trabajo no meramente de gestión, yo creo que es un trabajo de puesta en valor y yo les animo a todos porque que realmente tenemos un entorno natural y no solo natural, un entorno rural en muchas ocasiones extraordinario que desconocemos, ¿no? Yo creo que todos tenemos a veces el ojo fuera en muchos atractivos turísticos que son más vistosos o más conocidos, pero las redes locales y este tipo de experiencias son estupendas y yo creo que el trabajo de puesta en valor es muy importante, por eso creo que este tipo de estudios también son necesarios.